requerimientos. Bien, ya estamos en línea, Listo, correcto. profesor. Bien, buenos días a todos. Eh, Esto es la red LAFMAT. Como cada sábado nos reunimos para presentar o dar la bienvenida a un científico latinoamericano. En este caso es el doctor David Asmat de la Universidad Peruana del Norte. El profesor David Asmat, él es físico, estudió en la Universidad de Trujillo bajo la supervisión del gran amigo Luis Angelatz. Ahí fue que lo conocí hace muchos años como estudiante y ahora es un profesor en Trujillo. Realizó su doctorado en España, maestría, doctorado, ahora se encuentra trabajando en Trujillo. Tiene colaboraciones con universidades en Brasil, Uruguay, España. Estuvo hace un poco en CPF, también ha empezado sus colaboraciones con la Universidad de San Marcos en Perú. Bien, buenos días, David Asmat. Creo que va a dar una charla de uno de sus proyectos financiados con los fondos concursables del COSITEC de Prociencia. Bien, entonces a todos el público que nos sigue a través de las diferentes redes, ir dejando sus preguntas. Al final vamos a leer sus preguntas y comentarios y le vamos a transmitir al doctor David Asmat. Bien, buenos días, David. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación y puedes compartir tu pantalla y empezar tu presentación. Buenos días, doctor de los Santos. Muchas gracias por este espacio. Gracias a todos, también los presentes. A ver, voy a compartir. Bien. A ver, ¿me confirman si es que se está observando la diapositiva, por favor? Aún aparece que está compartiéndose. Ya, ahora sí apareció. Ahora sí. Tengo problemas con la velocidad de internet. Voy a cortar la cámara para poder no disminuir el ancho de banda del internet. Bien, bueno. Tal como lo mencionaba el doctor de los Santos, básicamente esto de acá es el resultado de un mes de pasantía que he tenido justamente en el Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas en Río de Janeiro. Hace 2 semanas y media aproximadamente regresé. Esto financiado por Concitec Prociencia dentro de sus convocatorias de pasantía CTI que justamente el año pasado promovió. Y bueno, este año justamente se realizó el stage, ¿no? Entonces, en ese sentido, ellos se interesaron bastante por el hecho de que estamos dando un rumbo diferente a lo que es los métodos, en este caso de síntesis de nanopartículas y las aplicaciones, en este caso que caen dentro del campo de de la tecnología agrícola sostenible. En base a ello también los resultados que se están obteniendo van a ser posteriormente publicados, pero ha habido un interés por parte del Laboratorio Nacional de Luz de Sincrotrón de Campinas también, para poder hacer una evaluación más exhaustiva, del cual también dentro de la ponencia les voy a comentar, ¿no? Entonces estos resultados son justamente como lo comentaba, un mes de estancia. Seguimos trabajando en procesar algunos resultados adicionales con fines, en este caso, de publicación. Les presento entonces los mecanismos de síntesis biogénica de nanomateriales para la nanotecnología agrícola sostenible. Cuando hablo de los mecanismos de síntesis biogénica, pues les voy a comentar de dos métodos, el método clásico de síntesis biogénica y el otro que es básicamente utilizando la microfluídica, pero también asistido por síntesis biogénica. El primer objetivo fue justamente poder saber con exactitud cuál de los dos métodos, o mejor en este caso, se puede manejar los procesos de reducción hasta la formación de estos nanomateriales. Se dice bastante que la microfluídica de por sí pues tiene un mejor dominio de tamaño, pero justamente aquí viene la investigación. A partir de ello, la mejor síntesis fue aplicada en los procesos de germinación in vitro, en este caso de plántulas de cápsico. Estas plántulas de Capsicum justamente se debieron a que una amplia producción en el sector justamente agroexportador en la zona norte del Perú tiene un potencial interés justamente en manejar y mejorar este tipo de cultivos. Esto como una tecnología emergente en nuestro país. Entonces las nanopartículas de alguna forma mostraron algún tipo de eficiencia respecto a ello. Hemos trabajado dos tipos de nanopartículas, las de óxido de zinc y las de óxido de hierro. Para ello,
A modo de introducción, en nuestro país, como lo comentaba, en la zona norte del Perú se dedica bastante a lo que corresponde a la exportación de productos, ¿no? Tanto productos de pan llevar como productos, en este caso, como por ejemplo el mango, el arándano, el espárrago. Solamente para poner un ejemplo, nosotros estamos primero en el top mundial de exportación de arándanos. Sin embargo, esto también representa una problemática para este sector agroindustrial. ¿Por qué? El año pasado nada más las estadísticas de una sola empresa exportadora, en este caso trabajamos con la empresa Agrovisión Perú en Lambayeque, en Olmos, nos dio como dato de que ellos, al margen de, en este caso, de procesar, transformar su producto o mandarlo como fruto de porcino a países asiáticos o europeos, generan también un gran, digamos, porcentaje de residuos agroindustriales. Solamente de arándano del año pasado se generó 2.949 toneladas, ¿no? De residuos agroindustriales. O sea, la exportación les demandó también la generación de este tipo de residuo. Para ellos es un problema, porque básicamente implica proceso de transformación. En este caso, tienen que a veces generar un impacto ambiental, tienen que enterrarlo para evitar, ¿no? En este caso, que haya un proceso de, en este caso, de putrefacción y cosas por el estilo. Sin embargo, nosotros en nuestro laboratorio, acompañado con unos colegas agroindustriales, lo que se hizo fue, a partir de la cáscara de este tipo de residuo, por ejemplo, hacer una extracción de compuestos bioactivos que también lo comentaré más adelante. En otras palabras, la nanotecnología lo estamos introduciendo dentro de lo que es un proceso de economía circular de una empresa, en este caso del sector agroindustrial, porque de por sí sigue todo su proceso común de lo que corresponde a la exportación, etcétera, ¿no? Sin embargo, esta fase de justamente los residuos agroindustriales es en donde nosotros tratamos de introducirnos, hacer en este caso una extracción de compuestos bioactivos, utilizarlo como un agente reductor para la formación de nanopartículas y esto regresarlo a esta empresa, como por ejemplo en lo que es la funcionalización de biopolímeros, que fue justamente una de las ponencias que hice el año pasado, ¿no? En la primera invitación que tuve de la red LAFMAT. Pero en esta ocasión puede regresar como un potente, por ejemplo, nanofertilizante o nanopesticida, que es justamente lo que se está investigando. Las ventajas o el valor agregado de una síntesis sostenible a partir de estos residuos agroindustriales es bastante fuerte. Justamente un estudio de viabilidad económica que se hizo también dentro del marco de la nanotecnología nos arrojó un dato importante de que justamente, por ejemplo, para el caso de las nanopartículas de óxido de zinc y dióxido de hierro, que son los que se han trabajado, genera una reducción de hasta el 73% de los costos de producción comparado, por ejemplo, a si es que yo adquiero este tipo de nanomateriales de Merck, ¿no? Que es una empresa que justamente ya nos vende químicamente sintetizadas. En otras palabras, esta síntesis, digamos, biogénica o síntesis verde nos está generando un gran, digamos, impacto positivo. Reducción de costos, 73%, reducción del impacto ambiental, reducción en este caso de la contaminación del investigador. Sin embargo, la literatura siempre nos da, pues, digamos, nuevos retos en el sentido de que, si bien es cierto, una síntesis convencional, una síntesis química, uno puede tener un muy buen dominio debido a los cálculos estequiométricos que uno justamente puede generar. ¿Correcto? Agarra cálculos estequiométricos y hasta uno inclusive puede en este caso evaluar todos los procesos, hacer un buen manejo, un buen dominio de lo que es el tamaño de nanopartícula, la morfología, la cristalinidad, ¿no? La monodispersidad, pero a nivel de síntesis verde a veces es muy complejo. Pero justamente el secreto está en poder hacer una correcta extracción únicamente de los compuestos bioactivos que son de interés. Por ejemplo, en este caso, los compuestos fenólicos totales y los compuestos antioxidantes, que justamente difiere tratándose del tipo de nanomaterial con la cual vamos a sintetizar. En nuestro laboratorio hemos llegado ya específicamente a trabajar procesos de los cuales nos permiten a tener, digamos, un control de hasta un 75-80% para algunos nanomateriales de la morfología y del tamaño. Hemos logrado, por ejemplo, valores de monodispersidad bastante elevados, valores de Z potencial, en este caso carga superficial, de hasta 45 milivoltios, y valores así bastante interesantes que hasta el momento, digamos, la literatura científica no lo ha considerado como tal. Entonces, de por sí, está generando un impacto bastante positivo, justamente por este proceso que vendría a ser una optimización en la extracción de compuestos bioactivos.
Hemos nosotros evaluado durante, en este caso, la estancia que estuve haciendo en Río, dos métodos, como lo había comentado al inicio, el método clásico, un método de dos pasos de síntesis biogénica, en donde yo parto, por ejemplo, de un agente precursor. En el caso del óxido de zinc, el acetato de zinc. En el caso del óxido de hierro, he utilizado el sulfato ferroso de uso médico, ¿correcto? Y en este caso se utilizó el extracto. En este caso, la empresa agroindustrial nos alcanzó los residuos agroindustriales, por ejemplo, del espárrago, que se ha utilizado específicamente en la parte del tocón del espárrago, rico, digamos, en compuestos fenólicos totales antioxidantes, para sintetizar nanopartículas de óxido de zinc. Pero para el caso del óxido de hierro se utilizó en este caso la cáscara del Vaccinium corimbosum, o lo que le comentaba que es la cáscara de la aranda. Eh, Como segundo paso se trató de evaluar también lo mismo, pero mediante la microfluídica. Es decir, una microfluídica asistida por, en este caso, síntesis biogénica. Es decir, se partió en este caso de también un agente precursor, el agente en este caso reductor, pero se puso en este caso en microchips que justamente habían sido fabricados en el laboratorio de litografía del Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas. Entonces se evaluó también si es que de alguna forma esto mejoraba, digamos, la forma como yo podía obtener este tipo de nanomateriales. A nivel metodológico, esto los residuos agroindustriales que les comentaba fueron de dos tipos que nos alcanzó justamente la empresa agroindustrial Agrovisión Perú. Para ello se utilizó pues residuos del espárrago, ¿no? Específicamente nos alcanzaron tres partes del espárrago, la brosa, el descarte y el tocón. Se analizó por separado cada uno de ellos y de igual forma en este caso el descarte de arándano, específicamente la variedad Ventura y Emerald, de tal cual en este caso se utilizó la cáscara, y a partir de ello se hizo pues todo un protocolo que vendría a ser, por ejemplo, para ambos casos, ¿no? El acondicionamiento, el secado, se hizo un secado a una temperatura al menos controlada, aproximadamente fueron de 45 grados para así evitar perder algún tipo de compuesto bioactivo de nuestra utilidad, en este caso como compuesto reductor. Pasó por procesos de molienda, tamizaje y la optimización, que es aquí donde vino el trabajo fuerte de las condiciones de extracción asistidas por ultrasonido. El ultrasonido lo utilizamos como una técnica, digamos que no invasiva en el sentido de que este, podíamos manejar, por ejemplo, con este ultrasonido que tenemos, la frecuencia, la potencia, la temperatura inclusive, y también como en este caso el agente de extracción, digamos, un alcohol con un porcentaje que también fue una variable de estudio, ¿no? Eran generalmente soluciones hidroalcohólicas o también se utilizó el etanol absoluto. La cuantificación de estos compuestos bioactivos vino a partir de lo que es digamos, las técnicas de los fenoles totales, ¿no? Se utilizó en este caso el método de Follins y Coltiu para justamente evaluar lo que son los fenoles totales y la capacidad antioxidante se hizo mediante el método del ABTS, en donde pues justamente nos permite medir la habilidad antioxidante que tendría, ¿no? Este tipo de extractos al neutralizar los radicales, ¿no? Con este tipo de reactivos. Acá justamente les muestro los resultados de los compuestos fenólicos totales y los antioxidantes también de lo que correspondía, esto de aquí, el residuo de brosa, descarte y tocón. Acá justamente en cada tubito tenemos un extracto diferente, residuo, ¿no? Brosa, tocón. Y se hizo esta evaluación, por ejemplo, de compuestos fenólicos totales. Esta gráfica superior justamente corresponde a la cuantificación del cual más nos interesó, porque justamente para yo poder hacer una reducción del acetato de zinc y tener nanopartículas con una morfología de tipo esférica, necesito que esté, digamos, elevado en fenoles totales, debido a que estos contienen estos famosos grupos funcionales, como los hidroxilos, que tienen esa capacidad para poder donar esos electrones y poder hacer un buen manejo, un buen dominio en este caso de mi proceso de reducción, ¿no? Además, también en este caso le generan una ayuda, un apoyo en los procesos de estabilización para yo poder lograr algún tipo de nanopartícula. Vemos de que justamente la brosa, que son justamente las gráficas acá, en este caso las columnitas de color verde oscuro, son las que tienen mayor contenido de fenoles totales respecto a lo que es, por ejemplo, el tocón, que es de color naranja, y el del verde claro vendría a ser el descarte, que tiene menor cantidad. Entonces es por ello que la primera decisión de los compuestos fenólicos totales en unidades, en este caso de equivalentes en ácido gálico, fueron para, en este caso, la brosa. La brosa fue la que justamente fue la que se consideró como tal.
Pero si hacemos una evaluación de los mismos extractos en términos de lo que es, por ejemplo, los compuestos antioxidantes, pues aquí observamos algo lo contrario, que justamente en este caso el tocón, por ejemplo, tiene una disminución muy similar en este caso a lo que corresponde a los fenoles totales, pero como les había comentado, lo que más nos interesaba a partir de lo que es los procesos de reducción es tener un mayor contenido de fenoles, ¿no? Sin embargo, esto también ayuda, ¿no? Como lo pongo aquí, ¿no? A prevenir los procesos de oxidación de nanopartículas y tener también, digamos, un mejor dominio de lo que corresponde el proceso de formación. Algunos estudios justamente dan a conocer de que han hecho, por ejemplo, evaluaciones, síntesis a partir de compuestos con alto en compuestos antioxidantes y han tenido un mejor dominio en lo que corresponde, por ejemplo, el crecimiento a partir de un plano cristalino para poder tener, por ejemplo, nanopartículas con geometría tipo ROTS o cosas por el estilo, ¿no? Pero bueno, nosotros solamente apuntábamos a lo que es el proceso de formación de nanoesferas, en este caso de óxido de zinc. El proceso de síntesis, bueno, como les comentaba, en una síntesis de dos pasos, se partió a partir de un precursor acetato de zinc, el estrato optimizado en este caso que correspondía a la brosa, se pasó por un proceso en este caso de calcinación, ¿no? Se puso a 700 grados Celsius por 4 horas y así pudimos obtener un polvo de color blanco que justamente fue posteriormente dispersado en agua ultrapura. Para el caso de lo que es esto, la cáscara de arándano, de igual forma, ¿no? Se hizo un proceso también de evaluación, una cuantificación, para ello pues hubo una serie de variables que van desde el tiempo de extracción en ultrasonido, el porcentaje, por ejemplo, de lo que es el solvente, ¿no? Eran pues, justamente solventes hidroalcohólicos, y también en este caso la potencia y la frecuencia ultrasónica que se utilizó. En tal sentido, pues acá observamos justamente cada una de estas variables en cada uno de estos tubos de ensayo y acá está la cuantificación, ¿no? Por ejemplo, los fenoles totales, vemos de que al margen, en este caso de las dos variedades que se utilizó de arándano, la Emerald Ventura, pues digamos que en algunos casos, en algunos tratamientos no habían diferencias significativas, ¿no? Por ejemplo, bueno, si bien es cierto, en el caso del tratamiento número 7 que correspondía pues a tener, digamos, tiempos mayores a 10 minutos en ultrasonido a una frecuencia de 45 MHz y digamos, un solvente hidroalcohólico aproximadamente al 65% de etanol, nos daba una mejor eficiencia de lo que son compuestos fenólicos totales. Este tema cambiaba justamente cuando nos vamos a lo que es los compuestos antioxidantes, en donde pues el tratamiento 4 justamente resultó ser el mejor, ¿no? Y en este caso fue con tiempos optimizados de 34,9 minutos en ultrasonido y en este caso un solvente hidroalcohólico al 52,5% de alcohol. El proceso también de igual forma fue un proceso de dos pasos. Partimos del precursor, ¿no? Un precursor en este caso que fue el sulfato ferroso, se agregó en este caso los estratos optimizados que les comento y a partir de ello pues mediante un goteo bastante lento y una agitación vigorosa a una temperatura de 60 grados Celsius para poder mantenerlo, pudimos lograr, digamos, un manejo de este tipo de nanomateriales. Lógicamente, a todo esto antecede una publicación científica en donde se dio a conocer cuál era la influencia de este tipo de síntesis, todos los procesos que sucedió, las respuestas para cada tipo, por ejemplo, de tratamiento. Pero en este caso lo que ya pasamos a dar a conocer para las aplicaciones que en esta ocasión voy a dar a conocer, y lo que trató en este caso la estancia también en CDPF fue justamente de los extractos optimizados para obtener el tipo de nanomaterial que les comento. Se hizo un estudio por resonancia magnética nuclear previo a esto. Justamente fue un antecedente bastante importante porque si bien es cierto la literatura científica dentro de lo que es el campo de la síntesis verde nos da a conocer de que, bueno, está bien, yo puedo hacer un extracto de cualquier tipo de planta, está bien, perfecto, sin quizás manejar algunos parámetros importantes de extracción y lógicamente voy a obtener nanopartículas, pero el detalle es que en la literatura científica no tienen generalmente un buen manejo de las características de este tipo de nanomaterial, como por ejemplo la monodispersidad, la morfología, el tamaño, la cristalinidad. Sin embargo,
los resultados que presentan ellos a nivel de los mecanismos de formación son a partir de FTR, ¿no? Espectroscopía infrarroja por transformada de Fourier. Pero nosotros fuimos un poquito más profundo en el sentido de que el FTR, si bien es cierto, te da como resultado pues los grupos funcionales, pero este grupo funcional, internamente, por ejemplo, los fenoles o los antioxidantes, existen moléculas bioactivas de los cuales actúan específicamente de una forma precisa en los procesos de reducción, formación, estabilización en la síntesis de nanomateriales. Y aquí se utilizó la técnica de resonancia magnética nuclear. En la resonancia magnética nuclear, por ejemplo, solamente de momento lo hemos trabajado para lo que es las nanopartículas de plata, y esto también nos ha servido porque se trabajó también con arándano para las de óxido de hierro. Logramos justamente identificar de que, por ejemplo, algunas moléculas como el ácido cafeolquínico, el ácido gálico, ¿no? La arbutina, la quercetina, el ácido cítrico y el ácido málico son los que justamente intervienen directamente en estos procesos. Acá justamente hay una imagen, una gráfica de lo que es en este caso el espectro de resonancia magnética nuclear del extracto y después en este caso de las nanopartículas de plata, que fueron las que justamente se analizaron en ese momento. Y gracias a esto fue de que nosotros pudimos establecer de que algunas de estas moléculas activas del arándano podíamos utilizarla para poder sintetizar las nanopartículas de óxido de hierro a partir del sulfato ferroso. Entonces, esto nos facilitó en términos de lo que son los procesos, ¿no? de reducción, estabilización y tener una mejor precisión justamente los mecanismos que interactúan en este tipo de síntesis biogénica. Entonces, esto fue un antecedente bastante importante desarrollados por esta técnica de resonancia magnética. En CDPF también tienen un resonador magnético nuclear, sin embargo, digamos que el mes que justamente estuvo ahí no dio el tiempo adecuado para poder, digamos, hacerlo para el caso del óxido de hierro, pero nos quedamos justamente con este tipo de parámetros inicialmente evaluados para el caso de la plata. A nivel de lo que es la síntesis por microfluídica, es una síntesis bastante conocida. Aquí justamente en el CDPF, como lo comentaba, tienen un laboratorio de litografía, ¿no? Ellos suelen justamente fabricar estos chips, ¿no? Que justamente están hechos, ¿no? Con la técnica del soft lithography, que es un método que justamente implica el uso de algunos moldes de silicona, ¿no? De este material, el que se le llama el polidimetil siloxano, ¿no? Y con eso crean algunas estructuras bastante pequeñitas, ¿no? Y precisas en un sustrato, ¿no? Tal cual se muestra en la imagen, por donde en este caso van a fluir. Van a fluir, tenemos unas bombas que funcionan con unas jeringas, del cual se puede en este caso variar parámetros como por ejemplo la velocidad con la cual el flujo tiene que ir en este caso pasando por estos chips, y a partir de ello utilizamos pues un sistema de dos vías, ¿no? En este caso una vía vendría a ser el precursor, tanto para el óxido de zinc como también para el óxido de hierro, y en este caso el otro vendría a ser el extracto, ¿no? Solamente para el caso del óxido de hierro fue directo porque iban pasando por ambas mangueritas justamente a la vez, tanto el reductor como también en este caso el agente precursor. Pero para el caso del óxido de zinc, lo acompañó posteriormente, después en este caso de la mezcla que hubo, el proceso de calcinación, tal cual lo había comentado anteriormente. En cambio, en el caso del óxido de hierro fue directo, ¿no? Acá justamente se tiene una imagen por microscopía de lo que corresponde una parte pequeña de lo que fue estos chips con las cuales se suelen utilizar para esta técnica de microfluídica. También hicimos una hicimos un intento para poder evaluar un poquito los mecanismos a través de la criomicroscopía electrónica, ¿no? En realidad, SBPF no es que sea un equipo netamente de criomicroscopía como tal, como lo tiene, por ejemplo, el LN Nano en Brasil, que es un equipo mucho más complejo, pero en este caso se utilizó un microscopio electrónico de transmisión para poder, en este caso, poniendo muestras, irlos congelando. Por ejemplo, iba haciendo el proceso de síntesis y cada minuto iba sacando una pequeña muestra, se iba congelando, ¿no? Utilizábamos el Vitrobot, ¿no? Se hacía un recubrimiento por plasma en las rejillas, ¿no? En este caso de carbono, y esto se congelaba, ¿no? Acá está, ¿no? Como se congelaba, en este caso estaba haciendo las nanopartículas de óxido de zinc,
Y a partir de ello, después de congelar la muestra, se ponían en este holder, ¿no? Que justamente con nitrógeno líquido lo manteníamos, ¿no? Y se introducía acá en la parte superior, ¿no? El cryoholder. Y teníamos, en este caso, imágenes por microscopía de transmisión, digamos, de muestras congeladas cada minuto de lo que correspondía al proceso de síntesis. Cabe destacar que el proceso de síntesis, por ejemplo, para el caso de las nanopartículas de dióxido de zinc y dióxido de hierro, tenían un tiempo aproximadamente de unos 20 minutos, ¿no? 20 minutos, entonces se sacaron muestras inicialmente, digamos, de minuto, se congelaban mediante esta técnica, se ponían en este caso en el holder, se introducían en el equipo de transmisión y se podían hacer imágenes. Pero digamos que las imágenes no son tan nítidas, tal como lo puede hacer un CryoTem, por ejemplo, de estos equipos ya muy avanzados que tienen en el LN Nano en Brasil. Bien, en lo que corresponde la síntesis, un poquito los mecanismos, ¿no? De óxido de zinc, esto, bueno, es un mecanismo bastante simple en realidad, ¿no? Partimos en este caso de un precursor, como lo había comentado. Tenemos, por ejemplo, la presencia de los grupos, los fenoles, que en este caso vendrían a ser el agente reductor, también de hecho que en el extracto van a ir compuestos de tipo antioxidantes, ¿no? Y en este caso se forma, digamos, un complejo sin fenolato, mediante un efecto quelante, pero esto necesita justamente para poder descomponerlo, es decir, necesita de altas temperaturas, es por ello de que en este caso va acompañado de un proceso de calcinación, ¿no? 700 grados, 4 horas. Entonces, de esa forma podríamos obtener las nanopartículas de óxido de zinc, lógicamente mejorando también un poco lo que corresponde la estructura cristalina de este tipo de nanomaterial. Acá está justamente lo que corresponde, digamos, algunos resultados de lo que es la extracción de este compuesto bioactivo a partir de los extractos que les había comentado al inicio y una evaluación por espectroscopía infrarroja por transforma de Fourier, ¿no? Entonces, aquí de por sí, pues, el proceso exacto, ¿no? Que suelen, en términos generales, hacer las nanopartículas de óxido de zinc a partir de algún tipo de extracto, ¿no? De planta, es que en este caso, por ejemplo, hay extractos muy comunes utilizar, por ejemplo, el extracto de moringa oleifera, en donde justamente contiene, pues, el famoso ácido L-ascórbico o el ácido L-deshidroascórbico, ¿no? Que en la literatura está bastante, digamos, mencionado esto, en donde este ácido, el L-deshidroascórbico, reacciona en este caso con algunos iones de zinc y forman un complejo estable de zinc ascórbico. En nuestro caso, digamos, ese compuesto con el fenolato fue lo que nos obligó justamente a poder, en este caso, mandarlo a calcinación. Pero cuando se utiliza el extracto de moringa oleifera, no es así. No suelen generalmente utilizar ello, pero el resultado es que obtienen nanopartículas que no tienen una morfología definida. Son bastante pequeñas, sí, pero en este caso no tienen un dominio en lo que es la morfología. En ese sentido, pues, nuestra síntesis, cuando utilizamos el tocón, ¿no? Hemos encontrado señales de grupos funcionales de tipo hidroxilo, ¿no? Justamente que corresponden a la fracción fenólica de la quercetina, ¿no? Del extracto. Entonces, esto de acá, pues, lógicamente es rico en ácido gálico, ¿no? Una sustancia polifenólica, ¿no? Que reacciona justamente con estos iones de zinc y resulta justamente en esta formación de un complejo mucho más estable que cuando, por ejemplo, utiliza la literatura la moringa olífera. Entonces, si bien es cierto, pues esto tiene que ir acompañado de la calcinación, pero tenemos, digamos, una morfología un tanto mucho más definida, un mejor manejo, un mejor dominio. Acá están algunos resultados, ¿no? De las nanopartículas que justamente se han obtenido. Estas corresponden a la mejor síntesis. Más adelante les comentaré de que cuando se hizo la comparativa con la microfluídica, definitivamente hubo algunas diferencias en el sentido de que la síntesis biogénica de dos pasos fue mejor por la microfluídica. Les explicaré también el por qué. Pero hemos logrado obtener, por ejemplo, nanopartículas que están en el orden de en promedio, es decir, de 70,42 nanómetros. Hemos encontrado algunas más pequeñas, que de por sí para nosotros era un problema cuando se han aplicado en los procesos de nanofertilización. ¿Por qué? Porque el tamaño de poro en la semillita encontramos que estaba como máximo de 20 nanómetros, entonces no todas las nanopartículas lograron ingresar, solamente aquellos que estaban aquí en este rango, ¿no? Habían rangos que estaban por debajo de los 20 nanómetros, entonces lógicamente la producción de nanopartículas era mucho más pequeña.
En el caso del óxido de hierro, sí, un poquito que mejoró. Tenemos los picos clásicos de la absorbancia correspondientes al óxido de zinc, ¿no? Y observamos una diferencia cuando se utiliza lógicamente el tocón, una mayor producción de nanopartículas. Entonces, eso fue también un punto importante para poder, en este caso, definir qué tipo de extracto se iba a utilizar en su debido momento. Este, bueno, es el mecanismo de lo que corresponde al óxido de hierro. También como lo había comentado, se partió del óxido de hierro. Bueno, el precursor fue el sulfato ferroso. Esto con el objetivo de minimizar de alguna forma digamos, la toxicidad. Recordemos de que en este caso, cuando ya vamos al campo de las aplicaciones en temas como por ejemplo fertilización o en temas médicos, la toxicidad es importante, es una evaluación importante. Entonces, partir justamente del sulfato ferroso de uso médico nos trajo consigo, digamos, ganar algunos puntos adicionales en disminuir la toxicidad. Y vamos a ver justamente esos resultados también en lo que corresponde a la aplicación en los procesos de germinación. El mecanismo es el mismo, ¿no? Partimos precursor, se utiliza en este caso el extracto. En este caso ya no se forma, digamos, ese complejo con el fenolato, por ende no requiere justamente un proceso de calcinación y se obtienen las nanopartículas. Pero lo que sí tenemos que hacer es una variación de pH. Tiene que ser en un pH alcalino, específicamente un pH 10. Acá está justamente la comparativa de los resultados de los tipos de nanopartículas que se obtuvieron, dióxido de hierro, dióxido de zinc, tanto por método biogénico, por microfluídica. Por ejemplo, acá en la parte izquierda superior vemos justamente los resultados por difracción de rayos X. En la gráfica, en este caso en el espectro de color azul, corresponde a las nanopartículas de óxido de hierro sintetizadas por el método biogénico. Y en la parte de color verde, justamente el espectro verde corresponde al biogénico asistido por microfluídica. Vemos de que en realidad tienden ambos a tener una alta cristalinidad. No hay una diferencia en el sentido de que quizás algún método pueda demostrar alguna mejora o de repente no. En este caso no había ningún tipo de inconveniente en lo que corresponde a la difracción. Para el caso del óxido de zinc también, de forma similar, se lograron nanopartículas con alta cristalinidad. No existe una diferencia, digamos, propia vinculada a lo que es una influencia por el tipo de método utilizado, ya sea biogénico o por microfluídica, pues en ambos casos resultó siendo bastante eficiente. Para el caso de los espectros, aquí que tenemos las señales por FTR, justamente sí, observamos justamente la aparición de algunas pequeñas señales que justamente podrían corresponder, en este caso, a trazas del extracto propio, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? De que cuando yo agrego, por ejemplo, tengo los 50 mililitros de mi precursor de óxido de hierro, perdón, de este sulfato ferroso, y yo le comienzo a agregar el extracto en este método de dos pasos, en biogénico, eh, una gota que cae justamente a los 50 mililitros del, digamos, este sulfato ferroso, ese proceso digamos que demora mucho más que cuando lo hago por microfluídica. En microfluídica, digamos que los dos van en paralelo, las internamente comienzan a unirse con una sintonía bastante modulable y digamos que la reacción va siendo bastante pareja. Entonces, aquí hay un detalle bastante interesante que se logró destacar allá en Brasil en el sentido de que, si bien es cierto, hay algunos átomos bastante grandes que requieren, digamos, una interacción entre una proporción, por ejemplo, de 1:2 entre agente precursor y agente reductor, del cual lo lleva o lo conlleva en este caso a generar una capita externa a la nanopartícula de biofuncionalización, pero en el cambio en la microfluídica eso no sucede porque al parecer estas moléculas, al ser tan grandes, no arrastran conjuntamente con los demás o la interacción en este caso de proporcionalidades entre precursor y reductor no es la adecuada y no se logra justamente establecer esta señal adicional que correspondería justamente a una biofuncionalización. Eso justamente nos ayudó bastante en el sentido de tomar una decisión de saber qué tipo de nanopartícula tenemos que aplicar como nanofertilizantes. ¿Por qué? Porque yo requiero que justamente hay una buena biocompatibilidad al momento que aplico el óxido de hierro en una semilla, por ejemplo, ¿no? Entonces, este recubrimiento me ayudó bastante en que estas nanopartículas interactúen bien con la semilla y no muestren un grado de toxicidad. En cambio, con la microfluídica, al no contener justamente una biofuncionalización, tendría que haber utilizado quizás polietilenglicol o cualquier otro tipo de reactivo para poder, en este caso, forrarlo, digámoslo así, o funcionalizar la superficie y que éstas puedan tener una biocompatibilidad bastante alta.
¿no? Entonces, eso fue lo que ocurrió con el óxido de hierro. Con el óxido de zinc no hubo, digamos, una diferencia en términos de lo que es el tipo de método utilizado. ¿No? Estas son las imágenes justamente que se hicieron por transmisión, utilizando, ¿no? En este caso como antecedente lo que es el CryoTem, ¿no? Se congeló, ¿no? Se partió en este caso se sacaron muestras cada minuto. Bueno, en realidad no he podido poner todas las imágenes del proceso, porque son varias en realidad. Pero, por ejemplo, acá tenemos las imágenes desde, en este caso, el minuto cuando en este caso se tiene el precursor, ¿no? De óxido de hierro. En este caso se comienza a agregar el extracto. Y bueno, esta imagen no corresponde al minuto, sino creo que corresponde a los 15 minutos aproximadamente. No, perdón, 8 minutos. Este que es al 15. Y este ya es digamos, la imagen final. Y vemos justamente cómo se comienza a dar los procesos clásicos de formación de nanopartícula de óxido de hierro. En el caso de la microfluídica, vemos de que no hay este buen manejo. Miren, se forman acá como unos cristales que por el contrario, con el método directo, así, ¿no? En este caso de síntesis biogénica, síntesis de dos pasos, tiene una mejor morfología. Esto muy posiblemente debido o está asociado a lo que corresponde esos compuestos bioactivos adicionales de alto peso molecular que tiene el extracto o los procesos de biofuncionalización que generan, ¿no? Que estas nanopartículas tengan una mejor formación. Se hizo también una evaluación por Z potencial, acá están las capturas de pantalla justamente del Z potencial, vemos de que por síntesis verde de dos pasos biogénica obtuvo un menos 11,8 milivoltios, en cambio mediado por microfluídica menos 8,3 milivoltios, mucho menor, ¿no? Entonces justamente esto de acá está asociado a las imágenes que observamos aquí de que no sea una muy buena formación, ¿no? En cambio aquí sí puede ser una muy buena interacción a nivel de lo que es las cargas superficiales. Eh, a- este resultado inferior corresponde a lo que es el espectro de absorbancia, ¿no? Por espectrofotometría, justamente vemos una mejor formación, una mayor formación, en este caso cuando se utiliza el método de síntesis verde respecto al de microfluídica, que es mucho menor. Estos son los resultados de las nanopartículas de óxido de zinc, ¿no? Acá también, en la primera fila, observamos los resultados por síntesis verde y en la parte inferior por microfluídica, en donde observamos que justamente en la parte inferior hay una mayor aglomeración y vaya que aquí el resultado por Z potencial pues justamente define ello, ¿no? Menos 0,145 milivoltios, bastante bajo, bastante bajo. ¿No? En cambio, por el síntesis verde, en este caso, o biogénica, obtuvimos menos 10,2 milivoltios. Esto justamente es el dato importante que permite, en este caso, de que estas nanopartículas no se aglomeren, debido, en este caso, a las cargas superficiales existentes. En la parte inferior tenemos también resultados por espectrofotometría. Vemos de que justamente aquí sí hay una diferencia, justamente en el sentido de que la microfluídica, digamos, procesa una mayor cantidad de nanomateriales respecto al de síntesis verde, que fue, bueno, ligeramente menor. A partir de ello, en este caso, las nanopartículas sintetizadas por ruta biogénica fueron las que en este caso se consideraron para aplicarse en esta primera fase, ¿no? De lo que es el proceso de germinación in vitro, en este caso en semillas de capsicum. eh, y estos son los resultados, ¿no? Básicamente en los procesos de germinación clásico, existen dos fases importantes, ¿no? El proceso de germinación y el proceso de emergencia, cuando ya emerge, ¿no? Por ejemplo, en un medio que puede ser en este caso el suelo, ¿no? Se dice de que acá se requiere una alta energía molecular, perdón, biológica para poder yo lograr de que esta semilla pueda justamente salir al medio y comenzar su proceso de crecimiento hasta obtener la biomasa, que vendría a ser el producto. Entonces, en ese sentido, en el suelo, pues estas plantas de alguna forma requieren algunos elementos químicos específicos, ¿no? Para su crecimiento, su reproducción, ¿no? Y los clásicos nutrientes necesarios, ¿no? Los macromoléculas y micromoléculas propias que contiene el suelo, ¿no? Entonces, en ese sentido, los nanofertilizantes para nosotros inducen de alguna forma significativamente la producción de algunas enzimas que justamente ayudan para que este proceso sea más óptimo, ¿no? Es decir, estas enzimas básicamente promueven de que, por ejemplo, la fosfatasa ácida o la alcalina, la fitasa, ¿no? Que generalmente degrada el ácido fítico, ¿no? Puedan aumentar esa disponibilidad de micronutrientes. Entonces, en base a este antecedente fue de que se empezó a evaluar,
ese efecto que podría tener solamente en la germinación, ¿no? Porque un mes realmente para hacer todo esto como que fue bastante corto, pero de ahí vamos a seguir evaluando ya los procesos de hasta el desarrollo y obtención de biomasa. Entonces, en ese sentido, tenemos aquí evaluaciones que se hicieron para ver, por ejemplo, una variabilidad eh, en lo que es los días. Se evaluó hasta el día 14 por un par de semanas la modificación de la estructura, en este caso el tejido de esa semillita, cómo iba en este caso desarrollándose. Acá tenemos columnas, ¿no?, de control, ¿no?, donde se utilizó justamente únicamente agua. Tenemos la siguiente columna que es para la nanopartícula de óxido de zinc, obtenida por síntesis biogénica, que fue justamente la que, digamos, mejor resultado obtuvo en lo previamente mencionado, y acá las de, en este caso, óxido de zinc, óxido de hierro, óxido de zinc, ¿no? Entonces, acá observamos justamente de que existe una variación respecto, en todos los casos, respecto a lo que es el control, ¿no? Vemos de que en términos generales existe un mejor comportamiento a nivel de lo que es la nanopartícula de óxido de hierro, en lo que es, por ejemplo, el ordenamiento que comienza a aparecer a partir del día 7, cuando ya comienza a salir, pues, las primeras hojitas, ¿no?, en este proceso de germinación. En cambio, el óxido de zinc, al parecer, estaba generando em, algún tipo, una malformación en lo que corresponde a la estructura, en este caso, del tejido propio de la semilla. Estas imágenes justamente corresponden, por ejemplo, a lo que es la semilla, la parte interna. Podemos ver aquí en este caso cómo se observan el starch, ¿no?, lo que se le conoce como el starch, ¿cómo se llama? El almidón, ¿no?, en inglés. Y en este caso, la fase de desarrollo que vendría a ser, por ejemplo, estas, digamos, matrices porosas, la parte inferior, que corresponden justamente a la raíz, a la raicilla que se puede observar. Hemos observado que justamente las nanopartículas, desde el día 1, ¿no?, desde que se comenzaron a aplicar, estas de aquí ya empezaron a notar su presencia en la parte interna de la superficie de la semilla, o sea, ingresaron. Pero lógicamente las que ingresaron más fueron en este caso las nanopartículas de óxido de hierro por su menor tamaño. En cambio, el óxido de zinc, como observamos, estaban, ¿no?, por el orden de los 70 nanómetros y muy pocas cantidades por debajo de los 20. Entonces es por ello de que vamos a observar que tampoco no fue tan eficiente en los procesos de promoción de germinación. A partir del día 4 comenzamos en este caso a observar aquí en esta parte, ¿no?, de cómo comienza ya a desarrollarse la plántula de por sí, con un ordenamiento bastante importante, del cual para nosotros significó en este caso una mejor interacción, una buena biocompatibilidad, y eso justamente debido a que la presencia, ¿no?, que observamos en los FTR de este recubrimiento o esta biofuncionalización de las nanopartículas de óxido de hierro, en cambio en el óxido de zinc comenzaron a alterarse, ¿no? Hasta inclusive en el control se notaba mucho mejor este ordenamiento a nivel de lo que es la estructura. Y en lo que corresponde a las raicillas, también, acá miren, con el óxido de zinc hay una malformación, en cambio en el óxido de hierro hay una mejor, digamos, estructura mostrada. Observamos también en este caso la presencia del hierro en cada uno de estos casos, ¿no? Tanto en lo que corresponde a la raicilla, en la estructura en este caso interna del tejido, también acá está el hierro, el óxido de zinc. Acá en el control, pues lógicamente no hay ningún tipo de estos dos elementos, porque fue únicamente con agua. Y aquí, ¿no? Entonces, desde el día 1 ya comenzó a notarse en este caso que las no partículas de hierro, óxido de zinc, comenzaban en este caso a ingresar. Acá está justamente los resultados, ¿no? De alguna de las placas se hicieron varias placas. Aquí hay algo bastante importante, interesante, en el sentido de que el día 1, acá está todo por igual, perfecto, pero a partir bueno, en el día 14, que fue el último día que se evaluó, y a partir de ello, bueno, se hizo ya las evaluaciones que se están mostrando, hubo algo interesante, en el sentido de lo que es en el control. En el óxido de zinc comenzaron a aparecer algunos microorganismos, hongos, la presencia de hongos. Como se puede observar aquí, ¿no? Justamente lo he resaltado. Generalmente se conoce que las nanopartículas de óxido de zinc tienen digamos, una acción potencial como agentes antifúngicos, cosas por el estilo. Pero esto, recordemos que depende del tamaño, ¿no? Depende del tamaño. Lógicamente, las partículas más pequeñas van a tener una mejor interacción a nivel, en este caso, fúngico, pero como en su mayoría eran grandes, tenía efectos en que sea muy similar al control, que justamente presenta también digamos, algunos agentes fúngicos aquí, ¿no? En la placa, acá también. En caso, el óxido de hierro
no mostró absolutamente nada de ello. No vemos presencia de ningún tipo de microorganismos ni nada por el estilo. El color un poco oscuro corresponde justamente al propio óxido de hierro, ¿cierto? Pero también notamos aquí de que, miren, la raicilla, el tallito que comienza a salir es mucho más de mayor calibre, más grueso, respecto, por ejemplo, al control que es agua o que en este caso el óxido de zinc. La producción también. Por ejemplo, acá observamos que el porcentaje de germinación para el óxido de hierro con una concentración adecuada fue mucho mayor respecto a lo que es el control y el óxido de zinc. El óxido de zinc, lógicamente, ha sido el menor de todos, inclusive el control con agua fue mayor. Y esto, una vez más, es debido al tamaño de nanopartícula. Recordemos que tenía que estar por debajo de los 20 nanómetros. Pues justamente una de las imágenes, que bueno, no los he considerado aquí, pudimos notar de que justamente en la superficie de la semilla, ese poro correspondía pues a diámetros en promedio de 20 nanómetros. Entonces es por ello de que hubo una muy baja producción, en este caso el proceso germinativo. Acá está el porcentaje de germinación y el peso fresco, que son, digamos, principales propiedades implicadas en la calidad fisiológica de semillas, ¿no? Básicamente en los procesos de germinación. Acá justamente les comparto, ¿no? Estos resultados de la germinación, el porcentaje de germinación, el porcentaje de vigor, el peso fresco del brote, el peso fresco de raíz y lógicamente, pero el óxido de hierro fueron mucho mejor, ¿no? Es decir, que esa capacidad estimulante que tuvo el óxido de hierro, ¿no? En una acción básicamente tipo metabólica, logró pues de que este incremento del potencial intrínseco en el desarrollo de estas semillas de capsicum sea mucho mejor. ¿No? Entonces, acá, por ejemplo, muestro un corte seccional de de la cascarita, ¿no? Del recubrimiento de la semillita, se hizo un corte en este caso para poder sacar estas imágenes y observamos aquí cómo ya comienzan a aparecer este tipo de vellos facial, digamos, vellos superficiales que corresponden a los primeros, digamos, pasos que conlleva poder generar la semilla, es decir, esto de aquí, la parte inferior, ¿no? Para que pueda ya comenzar a salir la raicilla. Entonces, observamos que para el caso del óxido de hierro se mantuvo. En cambio, el óxido de zinc no tenía mucho y el control como que estaba retardándose un poco. Y esto justamente lo comentan algunos autores de que lo que hacen las nanopartículas es, en este caso, disminuir el tiempo de crecimiento de las plántulas en términos generales. Y esto, lógicamente, también de la semilla, o sea, acelera ese proceso por esta acción metabólica justamente que tiene. Entonces, eso es importante destacar en el caso del óxido de hierro. Y lógicamente esto va en función, en este caso, al porcentaje de germinación que hemos obtenido. Se hizo una evaluación, eso bueno, ya se ha hecho aquí en Trujillo cuando he regresado, ¿no? Del contenido de clorofila, también es importante. Eso justamente nos ha conllevado a que, por ejemplo, no haya de alguna forma una diferencia significativa, ¿no? No hay una diferencia significativa en términos de lo que es el tema de clorofila. Básicamente, acá, por ejemplo, hay un resultado interesante de un autor, ¿no? Que en el año 2020 justamente publicó a partir de lo que es síntesis química de nanopartículas de óxido de hierro y su interacción que genera en los procesos de germinación, ¿no? Y justamente observamos que en estos resultados, pues, trae consigo un proceso de toxicidad debido a que, en este caso, eh, existían dentro, en este caso, de sus resultados por FTR, algunos compuestos que justamente le causaban toxicidad a la semilla y por ende, pues, el resultado final, claro, comenzaban a crecer algunas plántulas, pero digamos que el contenido de clorofila era mucho menor, ¿no? Entonces, eso no sucedió para el caso de la síntesis verde, en donde si bien es cierto, el contenido ha estado dentro de lo que corresponde, por ejemplo, a la muestra control, sin diferencia significativa, pero bueno, eso nos conlleva a tener, digamos, un mejor resultado en términos de que si queremos aplicar en proceso de nanofertilización, es mejor utilizarlos por métodos, en este caso, netamente por síntesis biogénica. Habían opiniones en términos de síntesis química de que eso implicaba uso de más energía en el sentido de que tendríamos que lavar, hacer muchos lavados de las nanopartículas obtenidas por síntesis química, ¿no? Hacer una funcionalización, tal cual lo había comentado, ¿no? Que quizás con algún tipo de reactivo, ¿no? Por ser un PEG, ¿no? Pero el objetivo también es disminuir costos, disminuir impacto. ¿No? En base a estos resultados, justamente el Laboratorio Nacional de Luz de Sincrotrón, ¿no? En Campinas, justamente se interesó, justamente hace
2 años estuve haciendo una estancia también en esta línea de luz en el Caterete, ¿no? Y en ese EPF se contactaron también con ellos y están un poco interesados justamente en poder evaluar justamente en esta misma línea de luz, digamos, esto, ¿no? El tema de los mecanismos de incorporación. Ya tienen algunos antecedentes, justamente lo que muestro aquí es un trabajo que ellos hicieron respecto a lo que es la forma como, digamos, ahí interactúa, no específicamente nanopartículas, pero interactúan otro tipo de compuestos en los procesos de desarrollo de plantas. Y ese es el interés que ellos tienen, pero a partir de los procesos de germinación. Ahí podríamos obtener imágenes en 3 dimensiones, podríamos obtener justamente, digamos, hasta inclusive hay otra línea de luz que te trae consigo, digamos, unos espectros para poder ver y determinar en tiempo real, es decir, como un FTR en tiempo real, digamos, los compuestos, cómo se van modificando, ¿no? Entonces, esto nos podría ampliar mucho más el espectro en términos de saber los mecanismos de incorporación. Entonces, esperemos que podamos llevarlo a consolidar esta parte. Y bueno, eh, mi agradecimiento en este caso a Concitec, a Prociencia, ¿no? Que mediante el contrato, ¿no? PE 5010-9193 del 2024, fue posible hacer esta estancia, ¿no? De un mes en el CEPF en Río de Janeiro. Me hubiese encantado que hubiese sido un poco más de tiempo para poder, digamos, hacer algunos otros análisis adicionales, pero estos son los motivos por el cual nosotros tenemos estos primeros pasos para poder seguir analizando. La ciencia no se detiene, consideramos de que esto es un aporte bastante sustancial en los nuevos desafíos y en los nuevos términos, ¿no? que tenemos en el sentido de los nuevos métodos de síntesis más sostenible, porque eso es lo que buscamos también como investigadores. Y justamente por ahí es una de las líneas que estamos empezando a trabajar con el doctor, ¿no? Con el apoyo del doctor de Los Santos, San Marcos, para poder incorporar nuevos tipos de nanomateriales con nuevos métodos optimizados, lógicamente, y poder dar una respuesta mucho más efectiva en diversas aplicaciones, ¿no? Recordemos que no solamente el campo del tema de tecnologías emergentes vinculados a la agricultura es, digamos, el de interés, sino también una síntesis biogénica puede ser ampliamente aplicada en temas farmacológicos, en temas médicos, por contar con una alta biocompatibilidad. Gracias, eso sería todo. Bien, muchas gracias por tu interesante charla, David Asmat. Al público que nos sigue a través de las diferentes redes sociales pueden ir dejando sus preguntas y nosotros vamos a transmitirlas ahora. Bien, vamos a empezar con la ronda de preguntas de los panelistas. Primero con los miembros de la red LAMAR. Tenemos la presencia del doctor Gustavo García. Él es el representante de la Universidad Mayor de San Andrés en Bolivia. Gustavo, ¿tienes preguntas? ¿Puedes activar tu cámara y tu micrófono, por favor? Gustavo García. Buenos días. Muchas gracias por la presentación. Gracias, Luis, por la palabra. Me parece muy interesante el uso de los nanomateriales que has propuesto en la aplicación específica a agricultura. En Bolivia también trabajamos mucho con ese tipo de aplicaciones, de materiales. Trabajamos más en lo que son nanoceolitas y otro tipo de interacciones que pueden haber con estos materiales. Mi pregunta específica va relacionada a las pruebas que has realizado y sobre el tipo de tierra que has implementado estos nanomateriales. Y es que existe alguna influencia, digamos, del contenido de ureasa, NPK o algo así que pueda influenciar los resultados tan dispersos que se ha encontrado entre el hierro y el zinc. Ok, gracias. Bueno, no hemos todavía llegado a evaluar, ¿no? Lo que nos comenta, lógicamente, eso requeriría hacer, digamos, una evaluación de un perfil de este tipo digamos, de macromoléculas, de inclusive micromoléculas, para poder ver, ¿no? Una influencia, pero de hecho que, lógicamente, hay un efecto respecto a ello, ¿no? Queremos justamente hacerlo ahora en los procesos de emergencia, es decir, en un suelo e incorporar las nanopartículas en suelo para justamente ver algún tipo de interacción que tenga que ver con lo que nos comenta, ¿no?
Pero sí, esto de acá fue hecho in vitro, ¿no? Entonces, como que no, todavía no hemos llegado a evaluar esa parte. Comprendo. No, esas serían mis preguntas por el momento. Muchas gracias por la presentación. Gracias, Está muy interesante. gracias. Lo escucho un Muchas poco gracias, entrecortado. Gustavo. No sé si es que es mi internet o todos se escuchan. Sí, sí, todo bien. ¿Todo bien? Ah, Muchas ya. gracias, muchas gracias, Gustavo García, por su pregunta. Gustavo García, representante de la Universidad Mayor de San Andrés en Bolivia. Bien, pasamos a otro miembro de la red. Nos vamos a Venezuela con el profesor José Fermín de la Universidad de Zulia. Bueno, buenos días, gracias David Ángel por la interesante discusión, charla. No, Luis, no tengo por ahora ninguna inquietud. Muy interesante. Aquí en Venezuela también andamos en esa onda de ver cómo incorporamos estas tecnologías a los desarrollos sustentables. Muchas gracias, David. Bien, muchas gracias, José Fermín de la Universidad de Zulia en Venezuela. Nos vamos a Bariloche en Argentina con Alexander Hernández. Alexander. Eh, Gracias, Luis. Muy linda la charla, David. La verdad que me gustó mucho todo esto de la economía circular, cómo poder sacar esos mismos compuestos de los residuos y después usarlos. Justamente al principio, cuando estabas mostrando lo de la síntesis, tenía una pregunta del grado de pureza de los óxidos que estabas obteniendo y después me parece que la misma charla fue respondiendo como que en realidad eh, no es tan puro porque hay como moléculas que se adicionan a las nanopartículas, pero que esos compuestos después ayudan al uso biológico que se le da, ¿no? a estos óxidos. Em, es así más o menos, digamos, porque de hecho la síntesis verde fue lo que después usaste como em, para la germinación. Correcto. Así es. Justamente, de hecho, que en principio, como que la aparición, ¿no? De estos, digamos, algunos otros compuestos, pareciese de que de repente no nos iba a favorecer, pero resultaron de que estos tenían pues unos radicales de tipo NH2, de los cuales justamente eran ellos, esos nexos o radicales de tipo H también, esos nexos para justamente que cuando se apliquen en términos de lo que es procesos biológicos, por ejemplo la nanofertilización, fueron esa llave para poder generar una buena biocompatibilidad. Entonces, en otras palabras, como que eso nos favoreció, como lo comenta, ¿no? Nos favoreció respecto, ¿no? En este caso, a otros métodos químicos que hemos visto, ¿no? También en la literatura, en donde generaron, por el contrario, un alto grado de toxicidad. Entonces, de hecho que esto tenemos que seguirlo mejorando porque, por ejemplo, si queremos aplicarlo en temas médicos, ya ahí cae en otro campo en donde, si bien es cierto, la biocompatibilidad es importantísima, pero ya tenemos que trabajar con otro tipo de moléculas, ¿no? ¿Qué tipo de moléculas, con qué tipo, ¿no? Por ejemplo, si quiero trabajarlo en líneas celulares, si quiero trabajarlo en, etcétera, ¿no? En tantos casos. Y sí, bueno, básicamente este fue un resultado bastante importante en ello. Sí, la verdad que me parece muy interesante eso porque la idea es usarlo circularmente, o sea, sacar esos mismos compuestos de algo biológico y usarlo después como fertilizante biológico, con lo cual está buenísimo. Después hay otra pregunta, cuando mostraste los resultados de hongos, no lo dijiste, pero me parece que abajo en la transparencia decía algo así como que habían hecho 30 repeticiones, o sea, cuando dice que se desarrollan hongos en determinados germinados, igual eso se repitió, digamos, en varias muestras. No sé si lo de 30 repeticiones se refería a eso. Claro, sí, justamente, bueno, ahí se Mm. han mostrado solamente las placas, bueno, cualquier placa en este caso al azar significativa, pero digamos que en promedio fue similar, ¿no? Fue similar. ¿Mm? Tanto en el control como en las de óxido de zinc, que presentaron justamente presencia de este tipo de hongos. Por más de que se tuvo que la semilla, en este caso desinfectar, todos los protocolos no de desinfección, pero justamente presentó ello, en óxido de hierro. ¿No? Bueno, buenísimo. Eh,
Muchas gracias, la verdad muy lindo el trabajo que estás haciendo, te felicito. Gracias. Gracias, gracias. Gracias, Alexander Hernández del Centro Atómico Bariloche en Argentina. Nos vamos a México con el profesor Arturo Martínez del CIMBESTAB de México. ¿Tienes preguntas, Arturo? Sí, buen día, eh, David. Gracias por la presentación. ¿Sí me escuchan? Porque como que falla el internet. Sí, también por ratos se Sí, escuchó como, por eso, sí, pero sí ahorita sí lo escucho bien, pero por ratos como que un poco entrecortado, pero sí. bueno, mi pregunta es si cuántos gramos obtienes típicamente y si puedes escalar tu reacción de obtención de nanopartículas. Ah, ok. Claro, la escalabilidad es importante justamente para este tipo de aplicaciones. Según lo que hemos estado evaluando, por ejemplo, nosotros preparamos por cada síntesis 100 mililitros de coloide. Eso lo mandamos a un proceso de secado, ¿no? Lo transformamos en polvito. Hacemos una centrifugada, tenemos el pellet, retiramos sobre nadante y justamente de cada 50 mililitros obtenemos más o menos 2.3 gramos en el caso de óxido de hierro. Para el caso de óxido de zinc, sí la producción es mucho menor, es en realidad un reto. Por cada 100 mililitros, por ejemplo, que obtenemos de coloide, en síntesis final, solamente obtenemos que pues unos 1.2 gramos. Es bastante pequeñito. No más que todo el proceso de calcinación es lo que lo reduce y bueno, es mucho mejor en este caso, más optimizado lo tenemos el óxido de hierro. Muy bien, gracias. Gracias también. Gracias, profesor Arturo Martínez del CIMBESTAB de México. Aprovechamos que estamos en México, invitamos también para que haga su pregunta una panelista invitada, que es una peruana que está en México, la doctora Nicolasa Pariona. Connie, ¿preguntas? Tu cámara, por favor. Hola, buenos días. Hola, David. Muy interesante tu trabajo. Yo quisiera saber, ahí mostrabas en la síntesis de el óxido de zinc sacas en polvo, pero la de hierro, la de óxido de hierro, sí, recuperas el polvo y qué fase obtienes, porque recordemos que óxidos de hierro, pues hay las diferentes fases. Claro, exactamente. Muy buena pregunta. Gracias, profesora Pariona. Efectivamente, obtenemos en el caso del óxido de hierro, hemos encontrado en la difracción de rayos X tanto la magnetita como la maghemita, más la maghemita, ¿no? Entonces, eso sí, disculparán, no lo puse en las diapositivas, pero es importante no mencionarlo. En lo que es el óxido de hierro, justamente para poder sacar la cantidad más en gramos que podemos obtener, hicimos, ¿no? Un proceso de centrifugado, decantamos, en este caso se formó un pellet, ¿no? En un tubo Falcon y sacamos sobre nadante y pudimos medir solamente para evaluar qué cantidad podíamos obtener. Pero en realidad las aplicaciones se hicieron directamente como tal. Y tuvimos que hacer algunas diluciones porque estaban muy concentradas. Tuvimos que tomar un rango. Ese rango justamente ya ha sido motivo de publicación anterior porque justamente para postular esta pasantía, Procedencia me pedía haber tenido trabajos que antecedían a ello. Entonces, a partir de eso, el coloide que obtenemos, que vendría a ser una solución stock, hacemos, digamos, una reducción aplicándole lógicamente agua destilada y a partir de ello controlamos diferentes concentraciones, ¿no? Pero justamente para poder nosotros cuantificarlo, lo hacemos por absorción atómica, no hacemos una cuantificación en partes por millón. Lo que hemos agregado justamente esta concentración que hemos aplicado está en el orden de las 30 partes por millón de óxido de hierro, pero la investigación que antecedía lo hemos evaluado desde 10 hasta 150 partes por millón. ¿No? Entonces, en este caso, la optimizada, la que mejor resultados tenía, fue justamente la concentración que le comento. Entonces, quiere decir que la suspensión de nanopartículas que aplicabas para evaluación de la germinación está con los fenoles, ¿cierto? No está Claro, por separado. claro, Entonces, exactamente. yo creo que ahí lo que más bien donde obtienes tu resultado, que en el tratamiento con hierro no ves hongos y en el tratamiento con zinc sí ves hongos, a pesar que el óxido de zinc tiene de manera per se tiene la actividad antimicrobiana. Entonces podríamos decir que posiblemente en el hierro los que están actuando como también Los tienen fenoles. fenoles, los que están actuando como antimicrobianos, ¿no? Sí, ese es un detalle importante que justamente también se discutió en Brasil.
y justamente me han pedido de que solamente haga del extracto una evaluación in Un vitro de las control. semillas para, ajá, un control para poder justamente ver si realmente había ese efecto, porque de por sí es cierto lo que comenta. Entonces, de esa forma vamos a poder, digamos, responder esa parte, pero sí, definitivamente es Sí, importante. en la literatura Claro, está mucho que pues justamente los fenoles tienen esa propiedad. Y claro, sí, y otra cosa, bueno, yo trabajo bastante con esto de la aplicación de la nanotecnología en la agricultura y nada más así, está interesante todo el trabajo y como dice uno de aquí es el escalamiento, dado que si bien es cierto, probamos al principio en in vitro, que son pocas cantidades que utilizamos, pero ya llevar a nivel de invernadero, a nivel de campo, ya es otra cosa, ¿no? Entonces, por ejemplo, claro. cuando mencionabas del uso del sulfato ferroso, que es lo sobre todo que era para médico, yo sugiero que sí, si van a seguir trabajando, si es para aplicación de agricultura, se puede hacer con sulfato ferroso industrial. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, para la parte médica necesitamos la biocompatibilidad, sin embargo, para agricultura no, porque con el suelo, como decía el compañero que me antecedió, pues hay otras interacciones en el suelo, no solamente de otros elementos, sino también hay interacciones con microorganismos, la rizosfera del suelo, que no necesariamente si las nanopartículas van a llegar directo solitas a la planta, no, va a pasar por toda esa interacción, ¿no? Claro. Entonces, para que se tenga en cuenta y pues sí, sería bueno más bien saber la pureza de las nanopartículas, obviamente, y sí, con los fenoles, pues sí le da otras ventajas, ¿no? Que sí van en conjunto. Bueno, eso sería por mi parte. Muchas gracias. Gracias, profesora Pariona. Muchas gracias, Connie, muy amable. Connie es una peruana destacada, científica que se encuentra en México, muy buena amiga también, yo sé de paso. Muchos saludos, Connie. Gusto de verte Gracias, hace mucho Luis. tiempo. Un abrazo. Bien, David, te comento que hay un nuevo integrante de la red LAFMAT, que es Alexander Briceño, el profesor Alexander Briceño, del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas en Venezuela, Caracas. Alexander, preguntas, tu cámara, por favor. Alexander Briceño. Bueno, buenos días para todos. ¿Me escuchan? Sí. Sí, Bueno, tengo algunos problemitas acá con la señal. Muy interesante, David, tu presentación. Tengo ahí varias dudas porque hemos estado, digamos, acercándonos a estos temas y hay un mundo de posibilidades, ¿no? Acá está casi que volcada la química y la nanotecnología, ¿no? Al servicio de la agricultura, ¿no? Tengo una curiosidad con el tema de los procedimientos de síntesis, sobre todo del óxido de zinc. ¿Por qué calentar o calcinar a tan alta temperatura, a 700 grados? A esa temperatura seguramente vas a promover la sinterización de las nanopartículas. ¿Por qué no bajar esa temperatura? Porque creo que ahí estás perdiendo, digamos, la esencia en ese caso de la técnica de microfluidos, ¿no? No sé qué me puedes decir al respecto. gracias, profesor Briceño. Efectivamente, se hizo, o sea, cuando nosotros logramos, por ejemplo, terminar, ¿no? Este método entre agente precursor, acetato de zinc, con el extracto, en este caso del tocón de espárrago, por microfluídica, lógicamente obteníamos una solución. Esto de acá se analizó por FTR, se analizó por difracción y definitivamente no había una formación de por sí. Esta formación se completa justamente por esta unión de digamos, zinc-fenolato cuando yo, digamos, lo calcino. O de por sí los procesos de síntesis de nanopartículas oxi van acompañados de eso, y más aún en este caso una síntesis biogénica. Pero
tiene sus pros y sus contras en síntesis biogénica, porque si bien es cierto, pues cuando yo combino los dos, en el espectro FTIR me aparecía justamente ese radical, digamos, de biocompatibilidad que lo tenía en el óxido de hierro, pero al llevarlo a calcinación, pues esto ya lógicamente se destruye, ¿no? Ya no hay absolutamente nada, ¿no? Pero mejoré lo que corresponde la morfología, ¿no? Les mostré justamente cómo salían las nanopartículas tipo esférica y también en este caso la cristalinidad, ¿no? Entonces ya con ello nosotros completamos, ¿no? Que es un método justamente clásico a nivel de síntesis netamente química que valida justamente este tipo de procedimiento para poder obtener este tipo de nanomaterial. Otra curiosidad que tengo, tú comentaste el tema del contenido de la clorofila, ¿no? Sí. ¿Eso tiene alguna relación con lo que se denomina el efecto elicitor que ejercen las nanopartículas en las plantas? Bueno, este tema de la evaluación de contenido de clorofila fue recientemente hecho, como lo comenté, no lo hice aquí en Trujillo, ya en Perú, después que regresé. Básicamente, de hecho, que tiene que haber una interacción, nos falta profundizar en esa parte, ¿no? Porque ya eso justamente lo hicimos cuando comenzaban a aparecer ya las hojitas, de por sí se hizo de la hojita del tallo, ¿no? Se tuvo que unir los dos, se llevó en este caso a molienda y se sacó en este caso el contenido de clorofila y se evaluó, ¿no? Pero no hemos analizado más a fondo justamente lo que nos comenta, ¿no? Pero estoy tomando justamente algunos apuntes para poder, en este caso, evaluar esos procesos, para completarlos, ¿no? Porque el objetivo también es llevar esto de cada publicación. Claro. Ya para culminar, eh, ¿cómo es el proceso de impregnación de la semilla? ¿Colocas la semilla en la solución y tienes que esperar algún tiempo? Ah, no, básicamente, bueno, luego que se han esterilizado todos los materiales, pongo papel filtro como base, dos papeles filtros en la base, pongo después las semillas y encima otros dos papeles filtro más. Entonces, encima de todo ello, agarro y aplico en este caso las nanopartículas en coloide, ¿no? A la concentración en este caso adecuada y a partir de ello lo tapo, ¿no? Con la tapita propia de la placa Petri. Los pongo justamente en condiciones de temperatura adecuada, ¿no? Hay unos germinadores justamente para todos ellos y en base a ello comienzo en este caso a extraer muestras de forma aleatoria para poder hacer las evaluaciones en el tiempo, ¿no? Del cual había comentado también en la exposición. No han probado si agregan la nanopartícula no en el día cero, sino vi que el control había una reestructuración de la semilla que pudiese de repente incrementar los poros y tener mayor capacidad de absorción en ese instante, ¿no? Más que arrancar en el tiempo cero, ¿no? Cuestión ahí Claro, para evaluar, ¿no? Bueno, claro, no no. tengo más preguntas. Gracias. Gracias, profesor Briceño. Bien, muchas gracias, Alexander Briceño, del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas en Caracas, Venezuela. Es nuevo miembro de la red LASMAT. Bien, pasamos a Argentina, la Universidad de Córdoba, con Gabriela Grat. Gabriela, ¿tienes preguntas? Hola, ¿qué tal? ¿Me escuchan ahí? Tuve que poner esto por el ruido. Sí, Muy interesante la charla y bueno, y todo el interés que están atrayendo estos temas hoy por hoy, ¿no? Y el uso de los nanomateriales. Yo me preguntaba, bueno, si se puede calcular alguna propiedad para ver la diferencia entre el óxido de zinc y el óxido de hierro, pero respecto de los experimentos, eh, bueno, muchas de las cosas que me preguntaba yo las fueron preguntando. Además, bueno, como llegué tarde, por ahí algo no escuché, pero eso de cómo ingresarían las nanopartículas en el caso de que se los ponen en la tierra para los plantíos, ¿no? Para llevarlo a la agricultura. Porque ahí dicen que la están recurriendo a la semilla, ¿cómo lo harían en el caso de gran escala?
o de la tierra, digamos, que es más difícil introducirla. Claro. ¿Qué tal? Buenos días, profesora Gabriela. Muy buena pregunta. Efectivamente, nosotros consideramos de que, por ejemplo, cuando se agregan en tierra, ahí va a haber una interacción ya con el medio de por sí, con otros metales. Hay metales pesados de por sí. Recordemos de que las nanopartículas de óxido de zinc, óxido de hierro, cualquier otro tipo de óxido, se utilizan también en procesos de degradación de metales pesados en suelos, ¿no? Estos también interactúan con microorganismos, ¿no? A veces microorganismos benéficos, entonces de alguna forma puede generar algún tipo de impacto. Pero lo ideal ya en ese sentido mejor sería, por ejemplo, hacer un tratamiento in vitro, después pasarlo a germinadores sin aplicación en tierra y luego ya para el desarrollo de la planta hacerlo foliarmente, ¿no? Entonces ahí ya justamente no tendríamos una interacción con el suelo. Eso justamente sería uno de los mecanismos apropiados que al menos tenemos como propósito desarrollarlo más adelante. Y lo planean llevar a otro tipo de plantas como, no sé, lechuga, trigo. eh, En tomate, en algún momento hemos Tomate. hecho, ahora hace unos años con tomate, ¿no? Hicimos justamente 270 ejemplares de tomate con nanopartículas de óxido de zinc, pero fueron únicamente, digamos, foliarmente tratadas. Se obtuvo resultados bastante interesantes porque el zinc sacamos muestras, o sea, la planta lo retiramos en su totalidad, lo partimos raíz, tallo, hojas y digamos, la biomasa por separado, y a cada uno le hicimos absorción atómica para cuantificar zinc justamente, y encontramos que el zinc estaba acumulado en el tomate, es decir, en la biomasa. Pero ahí ya viene otro reto, ¿no? De saber si realmente ese tomate se puede consumir. Entonces, ahí Claro. ya entramos en la parte de la nanotoxicidad. Pero sí, en tomate hemos visto una respuesta. Esperamos hacerlo de nuevo en tomate porque es uno de los productos que nos preocupa. Es el producto que tiene de por sí en promedio 54 tipos de tratamientos que se le da, ¿no? Para antifúngicos, un montón de cosas para poder ser consumido. O sea, es el producto más contaminado que hay en el mundo. Entonces, con nanopartículas podemos eso y reducirlo enormemente sin generar mucho impacto, pero veamos también el lado de toxicidad. Está sumamente interesante. Y de esto que dijiste del hierro que viene en dos fases, en la magnetita y en la, ¿cómo era la otra? La Magemita, maguemita. magemita. Las dos, o sea, para estos efectos, una fase o la otra funcionan igual. O sea, lo importante es que sea hierro o la fase importa. No me quedó claro. En realidad, cuando hemos evaluado por difracción de rayos X, han ido combinadas estas nanopartículas, o sea, han salido señales, en este caso de magnetita. Lógicamente, el más complicado es obtener magnetita, ¿no? Por el complicado manejo. Esto, digamos, es más eficiente hacerlo por síntesis química y para aplicaciones electrónicas, pero en este caso la magnetita fue la que por más cantidad, digamos, apareció en nuestras nanopartículas sintetizadas por este método. Entonces, digamos que en términos generales, en promedio, eso fue lo que más interactuó. Hubiese sido bastante ideal quizás de alguna forma, no sé bajo qué técnica, poder separarlas y evaluar, ¿no? Algún efecto que sería bastante interesante, de hecho. Claro. Yo creía que la más común era la magnetita, la más común Claro. en... Mm, Sí, por métodos químicos sí, por métodos químicos sí, ¿no? Claro. Hay un Bueno, mejor manejo en ese sentido, pues, sí. muchas gracias por responder y por, bueno, la charla muy sumamente interesante. Gracias también, profesora Gabriela. Gracias. Muchas gracias, Gabriela Grat, de la Universidad de Córdoba, en Argentina. Bien, no sé si hay algún miembro más de la red o un panelista invitado. Creo que todos están completos en hacer sus preguntas. Este, Vamos a ver si hay preguntas de las redes y del público. Del público colombiano, ¿hay preguntas? Ximena Velázquez. Buenos días, profesor Luis. No, en este momento no tenemos preguntas de acá del público de Colombia. Gracias al profesor por la charla. Bien, muchas Gracias. gracias, Ximena. No hay pregunta del público colombiano. Veamos el público peruano. Melvin, ¿hay preguntas del público peruano? Melvin, ¿hay preguntas del público peruano? Parece que no hay. Bien, entonces, se acabó la ronda de preguntas. Muchas gracias, David. ¿Deseas agregar algo más antes de terminar la sesión de hoy? Bueno, agradecer por este espacio, ¿no? Que en este caso la red LAFMAT me ha dado. Felicito justamente a esta iniciativa
del cual algunos fines de semana también por tema de tiempo, porque a veces hasta los sábados tengo que ir al laboratorio temprano, pero a veces los acompaño. Y nada, desearle el mejor de los éxitos en este proceso. Siempre en este caso esta red trae consigo colaboraciones, ¿por qué no? Quedo en este caso abierto también poder de alguna forma colaborar y bueno, seguir investigando, seguir trabajando. Espero pronto poderlos acompañar de nuevo, dándoles algunas novedades respecto a estos procesos o algún nuevo tema. Y eso, nada más. Gracias, gracias, doctor de los Santos. Bien, muchas gracias. Entonces, David, si alguien quiere en Perú, que desea tener contacto con David, los siguientes días, lunes, martes y miércoles, estará en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Bien, perfecto. Por favor, abrimos todas nuestras cámaras y nuestros micrófonos para decir hasta luego a David Asmat, que se encuentra invitado para continuar participando en la red como panelista. Bien, chao. Gracias. Chao, hasta luego. Chao. Chao. Gracias. Chao. Gracias. Hasta luego a todos. Chao, hasta luego. Hasta luego. Luego.